Hola, en este video vamos a hablar sobre la clasificación legal de los contratos. ¿Qué quiero decir con esto? Son las clasificaciones que están presentes en nuestro Código Civil. ¿Y cuáles son estas? Bueno, los contratos se clasifican en contratos unilaterales o bilaterales, también en contratos gratuitos y onerosos, también contratos conmutativos y aleatorios, también en contratos principales y accesorios, y contratos consensuales, reales y solemnes. Todas estas clasificaciones están presentes en nuestro Código Civil y se pueden dar distintas combinaciones entre ellas. Ahora bien, todas estas clasificaciones que están en nuestro código es sin perjuicio que pueden existir otras clasificaciones que haya creado la doctrina. Pero en este video solo nos limitaremos a esta clasificación legal que está presente en nuestro código. Y comenzaremos examinando los contratos unilaterales y bilaterales. ¿Y cuál es la fuente de esta clasificación? Está en el artículo 1439 del Código Civil, que dice: el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. En resumen, el contrato es unilateral o bilateral según que imponga obligaciones solo a una de las partes o ambas. Si solo le impone obligaciones a una de las partes, es unilateral. Pero si le impone obligaciones a ambas partes, o sea, se obligan recíprocamente, sería un contrato bilateral. Por ejemplo, el contrato de compraventa es un contrato bilateral porque impone obligaciones a ambas partes, tanto comprador como vendedor. Aquí hay obligaciones correlativas. Obligaciones de entregar la cosa y de pagar el precio. En cambio, el contrato de donación es un contrato unilateral, debido a que genera obligaciones solo para una de las partes del contrato. Una persona se obliga a donar a otra persona una cosa sin recibir nada como contraprestación. Entonces aquí vemos la diferencia entre un contrato bilateral y un contrato unilateral. ¿Y cuál es la importancia de que un contrato sea bilateral? Bueno, si un contrato es bilateral, se siguen una serie de efectos. Primero, está presente la excepción de contrato no cumplido, que está consagrada en el artículo 1552 del Código Civil, en virtud del cual una de las partes puede negarse a cumplir su prestación mientras el otro contratante no cumpla o no dé principio a la ejecución de su obligación correlativa. Así, por ejemplo, el comprador puede negarse a pagar el precio en la compraventa si el vendedor no ha entregado la cosa. También está presente la resolución por inejecución, que está consagrada en el artículo 1489 del Código Civil. Se autoriza al acreedor, que es a su vez deudor de la obligación correlativa, a demandar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios si el deudor no cumple su obligación. Por ejemplo, ante la falta de entrega de la cosa por parte del vendedor, el comprador puede pedir la resolución del contrato. Es decir, que se deje sin efecto el contrato y que se le indemnice los perjuicios. Y también está presente la teoría de los riesgos. Está en el artículo 1550 del Código Civil, que busca determinar la suerte que corre la obligación de uno de los contratantes en un contrato bilateral cuando la obligación correlativa se extingue por imposibilidad sobrevenida de ejecución, en razón de caso fortuito o fuerza mayor. En tal caso, se presenta el problema de determinar si se extingue o no la obligación de la otra parte. Ejemplo, celebrado el contrato de compraventa, la obligación del vendedor se extingue por la destrucción fortuita de la cosa vendida. La teoría de los riesgos pretende determinar si el comprador, en tal caso, debe o no pagar el precio igualmente, a pesar de que no recibirá la cosa. Bueno, estos son distintos efectos que se tienen
en el caso de que el contrato sea bilateral. Aquí me gustaría mencionar también brevemente el caso de los contratos sinalagmáticos imperfectos. El contrato sinalagmático perfecto es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambos contratantes desde su origen. Por ejemplo, la compraventa. En cambio, se denomina contratos sinalagmáticos imperfectos aquellos contratos unilaterales que después de perfeccionados generan obligaciones para aquella parte que originalmente aparecía dispensada de toda obligación. Así, el depósito, el comodato o el mutuo. Por ejemplo, en un contrato de depósito, el depositante debe indemnizar al depositario de las expensas que haya hecho para la conservación de la cosa y los perjuicios que, sin culpa suya, le hayan ocasionado el depósito. Aquí vemos como el caso de un contrato unilateral posteriormente hace surgir ciertas obligaciones para ambas partes, como puede ser la eliminación de perjuicios. Ahora veremos la clasificación entre contratos gratuitos y contratos onerosos. Está presente en el artículo 1440 del Código Civil, que dice: el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Importante, esta clasificación de los contratos no dice relación con las partes que resultan obligadas, sino con las partes que resultan beneficiadas. Es decir, si el contrato beneficia a una de las partes, el contrato sería gratuito. En cambio, si beneficia a ambos contratantes, gravándose uno en beneficio del otro, sería un contrato oneroso. La mayoría de los casos, todo contrato bilateral es oneroso. Por ejemplo, la compraventa. Y también se da que en la mayoría de los casos, todo contrato unilateral es gratuito. Por ejemplo, la donación. Pero esto no es siempre así. No todo contrato unilateral es gratuito y no todo contrato bilateral es oneroso. Por ejemplo, el contrato bilateral gratuito, el mandato no remunerado. O, como ejemplo de un contrato unilateral oneroso, encontramos la prenda, la fianza o hipoteca en que el tercero que contrata con el acreedor a favor del deudor. Ahora veremos la importancia de los contratos gratuitos y onerosos. En los contratos onerosos es característica la llamada obligación de garantía, que se traduce en el sanamiento de la evicción. Y la evicción busca garantizar la posición tranquila de la cosa, que es objeto del contrato. Y también respecto a los vicios revitorios, que busca garantizar la posición útil de la cosa, objeto del contrato. Entonces, la importancia de que el contrato sea oneroso es que se le aplica la obligación de garantía, tanto el sanamiento por evicción y los vicios revitorios. Si bien en el Código Civil no hay una norma general que establezca para todos los contratos onerosos, solo hay manifestaciones particulares en el contrato de compraventa y en el contrato de sociedad y en el de arrendamiento. La opinión mayoritaria, incluso apoyada por la jurisprudencia, sostiene que se trata de una obligación que está presente en todos los contratos onerosos, constituyendo un elemento de la naturaleza de los mismos. Por lo tanto, si el contrato es oneroso, se le aplica tanto el sanamiento de evicción como los vicios revitorios. En materia de responsabilidad por incumplimiento y la culpa contractual, también vemos la importancia de que si el contrato es oneroso o gratuito. En los contratos onerosos, el deudor responde en caso de incumplimiento de la culpa leve. En los contratos
gratuitos, cuando el contrato solo reporta utilidad al deudor, este responde hasta la culpa levísima. Y en el caso de que si cede únicamente en beneficio del acreedor, responde de la culpa grave. En resumen, la gradación de la culpa depende si el contrato es oneroso o gratuito y si va a utilidad del deudor, en ese caso sería culpa levísima, o en beneficio del acreedor, que en ese caso sería culpa grave. También, respecto a los contratos gratuitos, por regla general, son intuito personae. No todo contrato gratuito es intuito personae, pero la gran mayoría podemos decir que son intuito personae, porque se celebran en especial consideración de la persona que recibe el beneficio. Consiguientemente, el error en la identidad de la persona visa el consentimiento. Solo excepcionalmente, los contratos onerosos son intuito personaes. Por ejemplo, el contrato de transacción. O el de mandato también. En lo referido a la oponibilidad del contrato de arrendamiento a terceros, adquirientes de la cosa arrendada, si el arrendador transfiere el inmueble, el adquirente, a título gratuito, por ejemplo, un caso de donación entre vivos, está obligado a respetar el contrato. Por el contrario, si se trata de un adquirente a título oneroso, por ejemplo una compraventa, este no queda obligado a respetar el contrato preexistente, salvo que el arrendamiento se haya otorgado por escritura pública. Entonces aquí vemos diferentes efectos si el título es gratuito o oneroso. Y por último también encontramos relación con la acción pauliana. La acción pauliana es aquella que nos permite al acreedor solicitar la revocación de los actos fraudulentos realizados por el deudor insolvente con terceros. Los requisitos para su procedencia de esta acción varían si se intenta revocar es un contrato oneroso o gratuito, siendo menos estricta en este último caso, o sea, si es gratuito. Así, en los contratos onerosos se exige mala fe por parte del deudor y del tercero. Y en los gratuitos, la exigencia de mala fe solo se requiere presente en el deudor. Ahora veremos la siguiente clasificación entre contratos conmutativos y contratos aleatorios. Está consagrada en el artículo 1441 del Código Civil, que dice: el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte deba dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Por lo tanto, los contratos onerosos se subclasifican en conmutativos y aleatorios. La mayoría de los contratos onerosos son conmutativos. Por ejemplo, el arrendamiento, el mutuo con interés, la permuta, y etc. Y ejemplos de contratos aleatorios podemos encontrar el seguro, la renta vitalicia, el censo vitalicio, el juego y la apuesta. En el contrato conmutativo es aquel en que las partes pueden, en los tratos preliminares y al momento de la conclusión del contrato, apreciar o valorar los resultados económicos del contrato que le ocasionan a las partes. En los contratos conmutativos, las partes están en condiciones de pronosticar si el contrato les reporta utilidad o no. En cambio, en los contratos aleatorios no es posible, ya que se trata de una contingencia incierta. Ahora veremos otro caso. La regla general es que la compraventa sea conmutativa. Por ejemplo, una persona va a la automotora y celebra una compraventa con esta misma automotora para comprar un vehículo. O también, en el caso de una compraventa en que se compra una cosa que se espera que exista. Por ejemplo,
un contrato de compraventa en que se estipula que todas las crías que produzca una cachorra en un cierto espacio de tiempo, esta sería la condición, la otra persona la compraría. Entonces, aquí se entiende que es un contrato condicional y conmutativo. La condición consiste en que alguna cría que nazca del animal dentro del plazo convenido, de tal modo que si no se produce ninguna cría, habrá fallado la condición. Aquí vemos un contrato condicional cuyo cumplimiento de la condición hace depender el comienzo de la eficacia obligacional o contractual. También está el caso diferente de la compraventa aleatoria, o sea, que no sería un contrato conmutativo. Por ejemplo, una compraventa aleatoria que recae sobre una cosecha del próximo año de manzanas. La persona toma el riesgo, por lo tanto, a pesar de que no se llegue a producir ninguna manzana en la cosecha, o en el caso que se produzcan varias, acepta la incertidumbre. Igualmente tendría que pagar el precio a pesar de que no se produzca ningún fruto, o si se produce varios, ya que está aceptando la incertidumbre. Este azar. A diferencia del caso anterior, del contrato condicional, debido a que si ningún animal nace, ninguna cría nace, no estaría obligado a pagar el precio. Pero, en el caso que vimos aquí de la cosecha, a pesar de que no se produzca ningún fruto, o si se producen varios, igualmente estaría obligado a pagar el precio. Si las partes nada expresan y la cosa aún no existe, pero se espera que exista, se entiende que se hace bajo la condición de que existan. O sea, sería un contrato condicional. A menos que las partes expresen que lo que se compre es a la suerte o se colige de las circunstancias concretas de la especie. Entonces el mismo contrato de compraventa es puro y simple, pero aleatorio. O sea, sería un contrato aleatorio. En resumen, si las partes nada dicen y la cosa aún no existe, se entiende que está celebrándose un contrato condicional, bajo la condición de que esta cosa exista. Pero las partes podrán disponer expresamente de que, si ellos lo desean, se está celebrando un contrato aleatorio. Entonces aquí vemos que el mismo Código Civil da un efecto ante el silencio de las partes, si nada dicen. Pero las partes expresamente pueden decir que quieren un contrato aleatorio. Y esto lo vemos a partir del artículo 1813 del Código Civil y el artículo 1461 del Código Civil, que dice, bueno, comenzando con el 1813, que dice, la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Y el 1461 dice, no solo las cosas que existan pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se esperan que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije las reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Ahora vemos la importancia de los contratos conmutativos o aleatorios. Esta clasificación tiene importancia desde la perspectiva de la lesión enorme y de la teoría de la imprevisión, ya que estas dos instituciones se aplican a los contratos conmutativos. Ahora veremos otra clasificación entre los contratos principales y accesorios, que está en el artículo 1442 del Código Civil, que dice: el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin la necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Como ejemplo de contrato principal podemos señalar el mutuo de dinero que se celebra con una institución financiera. Y como contrato accesorio podemos dar el ejemplo de la hipoteca que busca garantizar el cumplimiento del contrato principal. ¿Y cuál es la importancia de la clasificación de los contratos principales y accesorios?
La importancia de esta clasificación se vincula directamente con el aforismo jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y que se proyecta, por ejemplo, en que la extinción de la obligación principal trae aparejada la extinción de la accesoria. Por ejemplo, si se paga la deuda del mutuo hipotecario, que sería el contrato principal, esta se extingue. Por lo tanto, también se extingue el contrato de hipoteca, que sería este contrato accesorio. Porque como habíamos dicho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahora hablaremos sobre los casos de los contratos dependientes, que no hay que confundirlos con los contratos accesorios. Es importante también destacar que la categoría de los contratos accesorios no debe confundirse con la de los contratos dependientes. En los primeros, en los contratos accesorios, la garantía o aseguramiento de una obligación principal es un elemento de la esencia. Y en los segundos, o sea, en los contratos dependientes, si bien están subordinados a la existencia de otra convención principal, no tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Ejemplo de esto sería un contrato dependiente, lo que podemos encontrar en el derecho de familia con las capitulaciones matrimoniales. En resumen, el contrato accesorio busca la garantía o el aseguramiento de la obligación principal. En cambio, los contratos dependientes no tienen por ese objeto. Y un ejemplo de un contrato dependiente son las capitulaciones matrimoniales. Ahora veremos la última clasificación, en contratos consensuales, reales y solemnes. Esta clasificación dice en la forma en que queda perfecto el contrato. El artículo 1443 del Código Civil dice: el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que, sin ellas, no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Por lo tanto, el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa de que se refiere. Por ejemplo, en los contratos de mutuo, comodato y también de depósito. El contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales exigidas por la ley, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Ejemplo de esto es la compraventa de bienes raíces, ya que aquí la solemnidad consiste en la escritura pública. Y respecto al contrato consensual, esto se da cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Por ejemplo, la compraventa de una cosa mueble. Me gustaría hacer una aclaración. El consentimiento es siempre necesario en todo contrato, ya sea que se requiera para su perfeccionamiento del solo consentimiento, como el caso de los contratos consensuales, ya que en estos solo basta el consentimiento, o de la entrega o tradición de una cosa, como el contratos reales, que además del consentimiento se necesita la entrega de la cosa, o del cumplimiento de ciertas formalidades exigidas en consideración de la naturaleza del acto, como el caso de los contratos solemnes, que además del consentimiento se necesita el cumplimiento de la solemnidad que exige la ley. Por lo tanto, el consentimiento siempre está presente en todo contrato. Ahora bien, si le pedimos además la entrega de la cosa, como el caso de los contratos reales, o el cumplimiento de una cierta formalidad, como el caso de los contratos solemnes, pero siempre está presente el consentimiento. En nuestro código, inspirado por el consensualismo, los contratos consensuales son la regla general. Esto significa, por ejemplo, que como es la regla general, que las solemnidades, al ser excepcionales, hay que interpretarlas restrictivamente. Pero muchos contratos consensuales, sin dejar de serlos, deben cumplir, de hecho, con muchas formalidades. Por ejemplo, hay ciertos actos jurídicos que son consensuales, ¿cierto? Pero además la ley le impone ciertas formalidades de publicidad, de formalidades habilitantes o de prueba, que no por eso dejarían de ser contratos consensuales.
Un ejemplo clásico de esto sería un contrato con un menor adulto. No por eso dejan de ser contratos consensuales. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.